somos respetuosos de la definición del pueblo. Nosotros tenemos relaciones de respeto mutuo y de diálogo establecidas con el ámbito del Poder Ejecutivo que más se encarga de la relación laboral, que es el Ministerio de Trabajo. Pero como siempre se ha manifestado la independencia del movimiento obrero y en todas las circunstancias hemos manifestado abiertamente nuestros acuerdos y nuestras diferencias con las políticas públicas. En el gobierno anterior nosotros discrepamos con el decreto de la esencialidad ante la lucha de los trabajadores de la educación. En muchos casos tuvimos diferencias ante un camino de establecer tratados de libre comercio con países que a nosotros nos parecía iban a contribuir a una mayor desindustrialización del país, y los manifestamos abiertamente, inclusive en la calle, movilizados. En este caso hemos desarrollado una orientación respetuosa del manejo sanitario del Poder Ejecutivo, pero muy crítica de su manejo social. Uruguay es el último país en América Latina, según un estudio de la CEPAL, en inversión en sostener a la gente cuando la pandemia se convierte en crisis económica y crisis social. Solamente está destinando un 0,7% de su Producto Bruto Interno. No lo dice el movimiento sindical, lo dice la CEPAL, que es un ámbito económico de la ONU para América Latina. Bueno, nosotros nos organizamos en la Intersocial con múltiples organizaciones, propusimos un ingreso básico de emergencia, hicimos los cálculos para que todo nuestro pueblo caído en el hambre muchas veces en virtud de las consecuencias económicas de la pandemia tuviera al menos un salario mínimo nacional, y a nosotros los cálculos nos dio que se podía llegar con un 0,75% nomás del Producto Bruto Interno a dar por 3 meses un salario mínimo para todo el mundo. Hemos planteado eso, hemos planteado una canasta de servicios básicos garantizados para la gente, una garrafa, una cantidad de kilowatt, una cantidad de agua, una cantidad de dotación, digamos, de comunicación a través de Antel, y lamentablemente estos aspectos se han negado, ¿no? Es decir, en definitiva, la caracterización que hace el movimiento sindical en un marco de respeto, de diálogo, pero también de mucha claridad, es que lo que se viene en Uruguay es un ajuste contra los trabajadores y la gran mayoría, que se refleja en el desempleo, que se refleja en la ausencia del ingreso básico de emergencia, que también se refleja en una enorme rebaja salarial que va a haber en estos momentos, y eso obviamente que va a encontrar a un movimiento sindical movilizado. También tenemos diferencias con la recientemente aprobada ley que se tramitó como de urgente consideración. Es decir, tenemos un conjunto de diferencias, aunque sí, nunca faltamos a los ámbitos de diálogo que se van desarrollando. ¿La falta de desempleo es de ahora, estos últimos 6 meses, o venía desde el gobierno anterior? Hay problemas estructurales que vienen de antes y problemas que se han agravado ahora. Nosotros partimos de la base que en Uruguay hay un déficit de industrialización, que no se pudo o no se supo aún diversificar la matriz productiva, entonces en todos los lugares estamos dependientes de una dotación escasa de lugares que generen trabajo, digamos, ¿no? El punto más alto a nivel de empleo fue el año 2011, donde había una tasa de desempleo un poco por arriba del 6% y una tasa de actividad, es decir, toda la población que está vinculada a la población económicamente activa, por arriba de un 60%. Ya en el año 2019 el desempleo estaba casi en 9%, y la tasa de actividad había bajado a un 57%, es decir, se habían perdido un entorno de 50.000 puestos de trabajo. Nunca como ahora, en un periodo tan corto, fueron al seguro de paro alrededor de 200.000 trabajadores, y a pesar de que esto no se refleja en las cifras de desempleo, hay 100.000 trabajadores que no están buscando trabajo. Es decir, la situación hoy es enormemente grave. Por eso nosotros insistimos en el diálogo social por el empleo, en cubrir a todos los trabajadores con todo el seguro de paro que sea necesario, tratar de resolver que los trabajadores no pierdan sus vínculos laborales con las empresas. Bueno, aprobaron 3 meses más, ¿no? Sí, ese es el seguro de paro parcial, pero el Poder Ejecutivo tiene el derecho de prorrogar, extender el tiempo en el seguro de paro hasta 1 año después de los 4 meses. Nosotros decimos, hay que cuidar los vínculos laborales con las empresas, que se eviten los despidos, digamos. A su vez planteamos, ahora viene el presupuesto nacional, en vez de un presupuesto de recorte hace falta un presupuesto donde haya inversión pública, porque eso genera trabajo. Planteamos también que el Estado, que muchas veces requiere servicios y materiales e insumos,
que desarrolle compras públicas para que esas sean satisfechas por proveedores nacionales y eso genere trabajo en Uruguay. Frente a inversiones grandes del sector privado, como por ejemplo UPM, también decimos lo mismo, que haya una política que promueva proveedores nacionales para que se genere trabajo. Y más adelante, obviamente, que vamos a tener que discutir cómo queda este mundo con esta pandemia, porque nadie sabe, la OIT dice que se van a perder millones de puestos de trabajo, bueno, hay que ser muy creativos y ahí decimos, si hay que discutir productividad y reducción de la jornada de trabajo para repartir mejor el trabajo disponible, eso es mejor que haya un grupo chico de gente trabajando en un mar de excluidos, ¿no? Así que eso son propuestas más de largo plazo que en su momento obviamente que las plantearemos. ¿Mantuvo reunión con la periodista Sandra Caño? Recién estuve conversando con ella, realmente es espantoso lo que se vive en el caso de Sandra, un mecanismo claro de discriminación por dar noticias de cuestiones importantes del país. Nosotros no solicitamos ningún sesgo periodístico a favor del movimiento sindical, pero si hay planteos importantes de los gremios y un convenio nacional como el que se firma en la construcción, bueno, nos parece de locos no difundirlo, ¿no? Entonces, hoy estamos dando una señal muy fuerte de defensa de la compañera, porque vino aquí a Salto una delegación importante del secretariado a reunirse con el plenario, con la compañera, también viene el muchacho que lamentablemente fue agredido en la zafra de la caña, digamos, de una manera aberrante. Queremos dar una señal muy grande de humanizar las relaciones laborales, de que estén basadas en el respeto mutuo y que nadie tenga que perder el trabajo por hacer bien su trabajo. Marcelo, además la presencia de ustedes aquí en esta sede de ADEOM obedece a lo que viene pasando a nivel de intendencia y las denuncias que, bueno, ADEOM Salto tiene y fueron por parte también de Ripoll. No, es absolutamente independiente nuestra presencia aquí a ese problema que es mucho más que lo están en conocimiento del ambiente municipal que del ambiente del PICNT. Es decir, nosotros lo que arreglamos fue una concurrencia para dialogar con nuestro plenario departamental. El local, la organización, la pusieron los propios compañeros. No, quería retomar un poco la línea de Caño. ¿Por dónde se sigue ahora con el tema? ¿La línea de qué, perdón? De Sandra Caño. Bueno, vamos a conversar aquí, el plenario está a la orden, esto ya fue planteado directamente por los sindicatos de los medios de comunicación. A nosotros, si es por el PICNT, nosotros lo llevamos a un diálogo con el Ministerio de Trabajo. Bueno, obviamente que aquí los periodistas en Salto tienen un rol importante para cumplir también. Por lo menos a nosotros nos parece que no está bueno, a no ser que hubieran casos, digamos, de notoria mala conducta, como se dice en el derecho laboral, pero bueno, que se despida a una trabajadora por hacer su trabajo, porque en definitiva lo que hizo la compañera fue dar una noticia. ¿Cuál es la visión que tiene a propósito del planteo de Manini Ríos sobre ley de caducidad? Y porque la escaló y la reinstaló. Sí, hay ahí una estrategia para que siempre se esté hablando de ellos, ¿no? Yo creo que es parte de la democracia nuestra considerar los delitos de lesa humanidad como delitos aberrantes contra toda la humanidad y que no prescriben. Uruguay tiene celebrado convenios, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece esto. Entonces, bueno, esa situación de terror aberrante, de tortura, de asesinatos, de desapariciones, de robo de niños para hacer que sean entregados a otras manos, si el Poder Judicial decide juzgarlas, está en todo su derecho. Y en esta circunstancia, obviamente que hay que ser sumamente vigilante por el equilibrio y la autonomía de los distintos poderes del Estado.